Bienvenidos a Verde el Monje, el hogar de historias inspiradoras que transmiten motivación para una vida positiva, así como relatos que invitan a la reflexión y al profundo pensamiento. El pueblo de San Gabriel solía ser conocido como una tierra fértil, donde los campos de maíz verde y los viñedos cargados de uvas eran prueba de su prosperidad. En tiempos de cosechas abundantes, los habitantes del pueblo no tenían que preocuparse por la comida ni la ropa. Pero ahora, todo eso no es más que un recuerdo lejano. El nombre San Gabriel ya no evoca riqueza, sino que se ha convertido en un símbolo de decadencia. La tierra está árida, el cielo no ha traído lluvia en meses, y con ello, la esperanza se ha ido desvaneciendo. En la pequeña casa de Antonio, el ambiente está cargado de tensión y preocupación. Las paredes de adobe, que en otro tiempo protegían del frío en las noches de invierno, han perdido su capacidad de abrigo. Sus comidas diarias apenas les permiten sobrevivir, consistiendo en pedazos de pan seco, y de vez en cuando, algunas hierbas que logran recolectar en el campo. En los días en que no hay nada para comer, la familia pasa hambre, y los suspiros de su esposa e hijos resuenan en la casa vacía. Antonio es un campesino sencillo, ligado a la tierra desde siempre. Trabajó en su parcela desde niño, aprendiendo de su padre a cultivar trigo, maíz y a cuidar los viñedos. Pero ahora, todo el conocimiento y la experiencia que acumuló parecen inútiles. Los vastos campos que antes bastaban para alimentar a su familia se han convertido en un terreno seco y agrietado. Las mazorcas de maíz no lograron brotar, y los viñedos no son más que ramas marchitas sin frutos. Antonio se queda en silencio junto a la ventana, observando el paisaje. Los campos frente a él solo muestran grietas profundas en la tierra, como si suplicaran por agua. Ha pasado casi un año sin lluvia, y Antonio no sabe qué hacer para salvar sus cultivos. Con cada día que pasa, la tierra se vuelve más estéril y la vida de su familia más difícil. Incluso el ganado en el establo, su única posesión valiosa, está cada vez más delgado por la falta de alimento. Su esposa, Teresa, aunque lo ama y comparte sus preocupaciones, ya no puede ocultar su agotamiento en la mirada. En otro tiempo fue una mujer fuerte, que siempre animaba a su esposo e hijos, pero ahora parece cansada de todo. Por las mañanas intenta levantarse para preparar el desayuno, pero el mareo la obliga a sentarse antes de terminar. Antes, solía sonreír y cantar mientras cocinaba, pero ahora su rostro es un reflejo de preocupación constante, y las sonrisas han desaparecido. Los hijos de Antonio, Mateo y Sofía, ya no disfrutan de los mismos alimentos nutritivos de antes. Mateo, de 10 años, ha adelgazado y se ha vuelto más callado. Sus ojos, antes llenos de brillo infantil, ahora reflejan preocupación y fatiga. Sofía, la más pequeña con solo 5 años, pregunta constantemente a sus padres si habrá comida ese día. Cada vez que lo hace, el corazón de Antonio se llena de dolor. Cada día, el hambre se hace más presente en sus cuerpos, y los pequeños no entienden por qué todo ha cambiado. A pesar de todo, Antonio nunca deja que la desesperanza lo venza. Aunque su corazón está cargado de angustia, trata de mantener la fe. Recuerda las palabras de su padre cuando era niño: no importa cuán difícil sea la vida, mientras tengas fe en Dios, todo pasará. Ese consejo ha sido la pequeña llama que mantiene viva la esperanza en Antonio. Sin embargo, ahora, esa fe está siendo puesta a prueba. Cada noche, después de que todo el trabajo en la casa estuviera terminado, Antonio solía salir al jardín y quedarse solo, mirando el cielo oscuro. Todo el pueblo ahora parecía una tierra desolada, sin risas, sin conversaciones alegres.
Bajo el cielo negro, Antonio se arrodillaba, juntando las manos frente a su pecho, con los ojos cerrados. Rezaba cada noche, pidiendo a Dios que le concediera un milagro para su familia. Pero cuanto más rezaba, más sentía que la impotencia lo invadía poco a poco. Señor, te ruego que escuches mi oración. No por mí, sino por mi familia. Sálvanos de esta desesperación. Antonio ya no sabía qué más hacer. Sus oraciones se habían convertido en suspiros perdidos en la noche. Cada mañana al despertar, enfrentaba un nuevo día, pero su corazón ya no albergaba la misma esperanza de antes. Las cosechas no llegaban, la lluvia no caía, y su familia se debilitaba con cada día que pasaba. Los rostros demacrados de sus hijos, los ojos apagados de su esposa, eran un reflejo de la dureza de la vida. Aún así, una parte de Antonio no podía rendirse. Su fe, aunque frágil, no se había extinguido por completo. Sabía que, por más terrible que fuera todo, la vida siempre ofrecía segundas oportunidades, milagros que a veces no se podían ver de inmediato. Pero, ¿habría un milagro para su familia? Antonio se lo preguntaba, pero la respuesta aún no llegaba. El hambre se apoderaba de cada rincón de su hogar, y solo su fe en Dios lo mantenía de pie ante estas pruebas. Esa noche, cuando el sol se ocultó y la oscuridad se apoderó del cielo, Antonio regresó a casa después de un arduo día de trabajo en el campo. Entró en su pequeña vivienda, donde las risas infantiles ya no resonaban como antes. En su lugar, el silencio pesado dominaba, roto solo por los suspiros de su esposa, Teresa, y los pasos sigilosos de sus dos hijos. En la penumbra, la única luz provenía de una lámpara de aceite parpadeante, cuya débil llama parecía simbolizar el agotamiento de su familia. Desde la puerta, Antonio escuchó la respiración entrecortada de su esposa. Cada jadeo era como un golpe en su corazón. Teresa siempre había sido una esposa devota, una madre amorosa que había cuidado de su familia durante años. Era la única que mantenía viva la llama de la esperanza en su hogar, pero ahora su salud se deterioraba rápidamente debido a una enfermedad desconocida, tal vez consecuencia de la pobreza y la falta de alimento. Sus ojos se apagaban, sus manos temblaban y su rostro pálido reflejaba un cansancio imposible de ocultar. Acostada en la vieja cama, su cuerpo se encogía por la fiebre alta. Sus labios secos eran incapaces de pronunciar palabra. A pesar de sus esfuerzos, apenas podía comer, y hasta beber agua le resultaba difícil. Antonio se sentó junto a la cama de su esposa y con ternura acarició su cabello enmarañado. Sus ojos estaban llenos de preocupación e impotencia. «Amor, ¿cómo te sientes?», susurró, pero solo recibió por respuesta el sonido entrecortado de su respiración. Antonio sentía el calor que emanaba de su cuerpo, pero no era el calor de una persona sana, sino el ardor de una fiebre que la consumía sin piedad. Al otro lado de la habitación, sus hijos, Mateo y Sofía, se acurrucaban en una vieja manta, observando a sus padres sin saber qué hacer. Mateo, el mayor, intentaba sonreír, pero en sus ojos ya no quedaba la inocencia de un niño. Solo tenía 12 años, pero llevaba sobre sus hombros las responsabilidades de un adulto. En los últimos días, había intentado ayudar a su padre a buscar comida y ocuparse de la casa, pero ya no tenía fuerzas para mucho más. La luz temblorosa de la lámpara iluminaba su rostro delgado. Sus ojos reflejaban un agotamiento y desesperanza que ningún niño debería conocer. Miró a su madre, juntó sus manos como si estuviera rezando. Pero sus oraciones no parecían lo suficientemente fuertes como para cambiar la realidad. Sofía, que solo tenía 6 años, se sentó junto a su hermano, abrazando su vientre con las manos.
con los ojos bien abiertos mirando a sus padres sin poder comprender del todo lo que estaba sucediendo. Cada vez que veía a su madre sufriendo, preguntaba, «Mamá, ¿qué vamos a comer hoy?». Pero esa pregunta nunca obtenía respuesta. Antonio solo podía sacudir la cabeza, incapaz de responderle a su hija con palabras de consuelo. La respuesta más sencilla, «Nada, mi amor», era tan dolorosa como una puñalada en el corazón. Antonio sentía el vacío en su pequeño hogar. Había hecho todo lo posible, pero todo era en vano. La tierra en la que había vertido tanto sudor y esfuerzo ahora estaba árida y no producía nada. No había lluvia, no había comida y no había nada que dar de comer a su esposa e hijos. En los últimos días, su familia había pasado hambre muchas veces, sobreviviendo solo con trozos de pan viejo y algunas hierbas silvestres que él y su esposa habían logrado encontrar en los campos resecos. Antonio se preguntaba si todo había llegado a su fin. ¿Podrían sobrevivir a esta crisis? Ya no sabía qué hacer, sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar el rostro demacrado de Teresa, su esposa, quien ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra la enfermedad. Miró a sus hijos, que habían soportado demasiado. «Dios mío, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Por qué permites que vivamos en esta situación?», murmuró Antonio en su corazón, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. La tenue luz de la lámpara se fue apagando poco a poco y el silencio envolvió la casa. Cada segundo que pasaba era una carga insoportable. Antonio sentía que se hundía en la oscuridad, sin salida. Pero en ese momento, en lo más profundo de su ser, surgió una sensación vaga, como un tenue destello brillando en la noche. Una parte de él le decía que, por muy desesperada que fuera la situación, aún no todo estaba perdido. Todavía se tenían los unos a los otros, y si podía rezar, si podía encontrar fe en un milagro, tal vez, solo a través de los milagros de Dios, podría salvar a su familia. Antonio miró a Teresa una vez más y la vio con los ojos cerrados, sumida en un sueño doloroso. Bajó la cabeza, cerró los ojos y susurró, «Dios mío, por favor, ayúdanos. Danos la fuerza para superar este sufrimiento». El sol acababa de asomarse por el horizonte, tiñendo de rojo los últimos rastros de la mañana. Antonio se había despertado muy temprano, pero no porque quisiera trabajar, sino porque el hambre le impedía seguir durmiendo. Su aldea seguía sumida en la tranquilidad de la madrugada, sin el canto de los pájaros ni el susurro del viento entre los campos de arroz como antes. Las cosechas arruinadas habían dejado todo el pueblo desolado y triste. Los árboles estaban marchitos, y ni una sola gota de lluvia había caído en meses. Era como si el cielo y la tierra les hubieran dado la espalda. Hoy, como de costumbre, Antonio tenía que salir a buscar comida. Caminó por los campos áridos, donde solo quedaba tierra reseca, sin rastro de vegetación ni cultivos. Cada paso que daba dejaba una huella en el suelo endurecido, y no se oía ni un solo sonido en esos campos muertos. Ya estaba acostumbrado a ese silencio, pero en su corazón sentía una tristeza indescriptible. Cada día era una prueba para él y su familia. Sus hijos, especialmente Sofía, solían preguntarle qué comerían ese día, y su respuesta solía ser un pesado silencio, sin poder ofrecerles ninguna esperanza. Al doblar una curva en el estrecho sendero, Antonio se detuvo de repente, entrecerrando los ojos al ver una figura bajo la sombra de un árbol seco. Era un burro. Parecía cansado, débil y extremadamente delgado.
Su pelaje marrón claro estaba cubierto de polvo, sus ojos hundidos y su cuerpo reducido a piel y huesos. Allí yacía, como si ya no tuviera fuerzas para seguir viviendo, con una respiración débil escapando de su hocico rosado, y sus patas delanteras dobladas como si estuviera al borde del colapso. Antonio no podía creer lo que veía. En un mundo tan árido y pobre como este, aquel burro era una imagen completamente extraña. Ese burro no pertenecía a nadie, y sin duda, no era la mascota de ninguna familia del pueblo. Antonio se quedó inmóvil, observando durante un largo rato, sintiendo como una invisible sensación de empatía crecía en su interior. Él también tenía hambre y, al igual que el burro, estaba delgado y agotado por la escasez. Pero algo, una voz silenciosa dentro de él, le decía que no podía dejar que aquel burro sufriera un destino tan cruel. El burro intentó levantar la cabeza. Sus ojos llenos de sufrimiento se dirigieron hacia Antonio, como si estuviera implorando ayuda. Aquella imagen hizo que el corazón de Antonio se encogiera. Aunque él mismo estaba enfrentando una miseria indescriptible, no podía cerrar los ojos ante una criatura que soportaba el mismo dolor que él. Con sus últimas fuerzas, Antonio se acercó al burro y le puso la mano suavemente en la cabeza. Un instante de silencio pasó mientras sentía la débil respiración del animal. «Saldremos adelante juntos, amigo», susurró Antonio. No sabía por qué decía eso, pero una extraña sensación surgió en su interior. Como si aquel burro fuera un símbolo de esperanza, una señal de que, incluso en los momentos más difíciles, aún quedaban milagros por descubrir. Antonio se inclinó y levantó al burro con cuidado. A pesar de su debilidad, el animal hizo un esfuerzo por ponerse de pie y siguió a Antonio con pasos cansados. Con cada paso que daban, Antonio no podía dejar de pensar en su propia situación y en la de su familia. Miró al burro y pensó que, al menos, podría serle de ayuda en los días venideros. Tal vez podría llevarle cubos de agua desde el pozo cercano o cargar sus pertenencias cuando tuviera que recorrer caminos largos y difíciles. En cualquier caso, al menos el burro le haría sentir menos solo. Cuando Antonio entró al pueblo con el burro famélico, casi todo el mundo se detuvo, y todas las miradas se posaron en él. Un grupo de ancianos sentados bajo un árbol murmuraba sobre las dificultades que atravesaba la familia de Antonio. Susurros surgían de todas partes, como cuchillos invisibles que se clavaban en su alma. Ya es bastante pobre y ahora se trae un burro más. ¿Por qué no se preocupa por dar de comer a su esposa e hijos en vez de traer otra boca que alimentar?, comentó una mujer mayor que estaba cerca. No sé qué está pensando. ¿Cree que el burro le ayudará a arar la tierra? Pero si la tierra está tan seca que no se puede cultivar nada, agregó un hombre, sacudiendo la cabeza con resignación. Estos comentarios no eran nuevos para Antonio. Estaba acostumbrado a ser juzgado y criticado. Sin embargo, cada vez que escuchaba esas palabras, una punzada de dolor se apoderaba de él. No había querido quedarse con el burro en su situación actual, pero tal vez sería una ayuda en estos tiempos difíciles. Sin embargo, por más que intentara explicarlo, la gente del pueblo parecía incapaz de entenderlo. Cuando Antonio llevó al burro al patio, Mateo, su hijo mayor, estaba sentado en el umbral de la puerta, con la mirada fija en el animal y un gesto de disgusto. Mateo era un joven apasionado que siempre soñaba con sacar a su familia de la pobreza. Se esforzaba en trabajar duro para ayudar a sus padres. Pero al ver a aquel burro flaco y débil, no pudo evitar sentir frustración en su interior. «Padre, ¿por qué has traído este burro?»,
Mateo preguntó con una voz que no podía ocultar su frustración. Se puso de pie, se acercó a su padre con la mirada llena de decepción. Ni siquiera tenemos suficiente comida para nosotros, ¿cómo vamos a alimentarlo? Realmente necesitamos otra boca que alimentar. Antonio miró a los ojos de su hijo, que reflejaban indignación y preocupación. Suspiró, intentando contener la molestia que sentía al escuchar esas palabras de aquel hijo al que había criado con tanto esfuerzo y dedicación. Mateo, entiéndelo, no es que quiera alimentar otra boca. Este burro nos ayudará en los días que vienen. Puede ayudarme a traer agua, a cargar objetos pesados y de alguna manera, su presencia aliviará un poco nuestra carga. Antonio trató de explicarse, pero el cansancio en su voz era evidente. Sabía que sus palabras no harían que Mateo aceptara la situación con facilidad. Pero padre, no lo entiendo. No tenemos suficiente comida ni para nosotros, y ahora tenemos que alimentar a un animal. Apenas sobrevivimos con los trozos de pan duro que mamá se esfuerza en encontrar, y ahora traes a casa a un burro agotado y sin fuerzas. Mateo dijo, su voz temblando de angustia. Antonio sintió la ira y la frustración en las palabras de su hijo. Pero sabía que, a pesar de todo, Mateo seguía siendo el hijo al que más amaba, y no quería agrandar la distancia entre ellos. Guardó silencio por un momento y luego miró a Mateo con una mirada firme y llena de determinación. Entiendo que estés preocupado, pero creo que Dios no nos abandonará. Este burro no es solo un animal. Puede ayudarnos a superar estos tiempos difíciles. Ayudará a tu madre, a toda la familia a sobrevivir a esta sequía. Sabes bien que no podemos depender solo de la esperanza, debemos actuar, Mateo. Mateo permaneció en silencio. Miró al burro, luego a su padre. La molestia en su corazón no había desaparecido, pero tampoco quería entristecer a su padre. Solo deseaba una cosa, que su familia pudiera sobrevivir a estos tiempos difíciles, y la acumulación de fracasos parecía cada vez más insoportable. Teresa, que aún estaba acostada en su habitación, escuchó la discusión entre padre e hijo desde fuera. Sabía que su hijo estaba preocupado, pero también entendía que Antonio no tenía otra opción. Suspiró, hizo un esfuerzo por sentarse y llamó suavemente, Mateo, no necesitas enfadarte con tu padre. Solo quiere lo mejor para nosotros. Este burro, aunque no pueda hacer mucho, al menos nos traerá un poco de esperanza. Mateo no respondió. Solo se quedó ahí, mirando a su padre, a su madre, y luego al burro, como si buscara una respuesta en sus miradas. Finalmente, dio la vuelta y entró en la casa con pasos lentos, con una gran carga de impotencia sobre sus hombros. Antonio lo observó alejarse, sintiendo una profunda tristeza en su corazón. No sabía si su decisión había sido correcta, pero comprendía que, en ese momento, solo podía aferrarse a la esperanza de un cambio milagroso en el que siempre había creído. Después de muchos días luchando contra la adversidad, Antonio comenzó a sentir un peso abrumador en cada paso que daba. Cada mañana, al despertar, su mirada hacia su esposa e hijos ya no tenía la misma esperanza de antes. Se debilitaban cada vez más, y él sentía que todos sus esfuerzos se desvanecían en el aire. A pesar de ello, Antonio no se rindió, y siguió aferrándose a la fe en que algo bueno llegaría, por pequeño que fuera. Una tarde, después de terminar su trabajo en el campo, caminó de regreso a casa con cansancio. El burro que había rescatado lo seguía como un amigo fiel. Ya no se veía tan flaco y agotado como al principio, aunque todavía mostraba signos de debilidad. Sus ojos brillaban con más fuerza,
como si hubiera encontrado una nueva energía. Antonio lo miró y sintió una profunda conexión con él, como si existiera un lazo invisible entre ambos. Antonio llevó su burro hacia su vieja y deteriorada casa, suspirando pesadamente. Todo el pueblo, como cada día, seguía sumido en un silencio absoluto, nadie decía nada. Nadie hacía nada para cambiar la situación. Los árboles marchitos al borde del camino ya no tenían vida. Y la tierra estaba árida y seca. Al pasar por esos terrenos yermos, Antonio no podía evitar sentir su corazón aún más pesado. Se sentó bajo un árbol, el mismo lugar donde, en tiempos mejores, cuando la vida aún les ofrecía cierta abundancia, él y Teresa solían sentarse juntos a ver el atardecer y hablar sobre un futuro prometedor, pero ahora, todos esos recuerdos eran como una lluvia pasajera que había dejado atrás una tierra reseca y tristezas imborrables. Antonio cerró los ojos, dejando que el viento le acariciara el rostro, tratando de encontrar un poco de paz en su interior. Suspiró profundamente y murmuró para sí mismo: «Dios mío, no sé qué más hacer. He dado todo de mí, pero todo parece ir hacia un callejón sin salida». Mientras permanecía sentado bajo el árbol, absorto en sus pensamientos, Antonio sintió de repente un movimiento sutil. Su burro, que hasta entonces había estado quieto, de pronto comenzó a caminar. Al principio, Antonio no le prestó atención, pero el burro siguió avanzando, alejándose en dirección a un terreno que él nunca antes había notado. Lo extraño era que no iba por el camino habitual, sino que lo guiaba por un rumbo desconocido, lejos de los senderos que Antonio había recorrido incontables veces. Sus ojos siguieron con atención los pasos del animal. Había algo extraño y distinto en su manera de moverse, como si estuviera llevándolo hacia un lugar importante. Antonio se puso de pie y comenzó a seguirlo lentamente, con el corazón lleno de incertidumbre. ¿Qué tiene de especial este burro?, se preguntó. El burro continuó caminando hasta llegar a una parcela de tierra que Antonio jamás había prestado atención. Era un terreno árido y agrietado, igual que el resto, pero con algo diferente en el ambiente. Aunque la vegetación seguía seca, había una sensación distinta en el aire. Como si ese lugar ocultara algo que él nunca antes había percibido. De repente, el burro se detuvo en una esquina del terreno, bajó la cabeza y empezó a cavar con sus patas. Antonio se acercó, con los ojos abiertos de asombro. «¿Cómo es que sabes sobre este lugar, burro?», exclamó. Sin esperar respuesta alguna, el burro continuó cavando con insistencia, removiendo las capas endurecidas de tierra hasta que, después de un rato, se detuvo repentinamente, dejando al descubierto un pequeño pozo cubierto por arena y tierra. Antonio se quedó inmóvil, mirando el pozo con incredulidad. Había vivido allí toda su vida y nunca había notado su existencia. Todo el suelo a su alrededor era seco y estéril, pero aquel pozo albergaba una vida que jamás había visto. Un agua cristalina y fresca brotaba desde el interior de la tierra, como un regalo precioso que la naturaleza le entregaba. Arrodillándose junto al pozo, Antonio sumergió sus manos en el agua, sintiendo su frescura recorrer su piel. En su interior, una extraña sensación lo invadió, como si una fuerza invisible lo estuviera observando. ¿Será esta la ayuda que Dios nos ha enviado?, se preguntó, con lágrimas asomando en sus ojos. Esto es el milagro que tanto había esperado. Rápidamente, tomó un viejo cubo y lo llenó de agua. Cada gota que caía dentro del recipiente se sentía como una nueva vida, una nueva esperanza para su familia. Sosteniendo el cubo con ambas manos, sintió el frescor del agua contra su piel, como si estuviera sanando las heridas de su alma.
Apenas podía creer en lo que acababa de descubrir. Dios le había enviado un regalo milagroso, una fuente de vida en medio de un mundo árido y desolado. Gracias, Dios mío, susurró Antonio, con el corazón rebosante de gratitud. No olvidaré este milagro. Haré todo lo que esté en mis manos para cuidar de mi familia. Cuando se puso de pie y miró hacia su casa, Antonio ya no sintió la desesperación de antes. Aunque todo seguía siendo difícil, al menos ahora tenía una fuente de agua, una nueva fuente de esperanza. Y esa era la ayuda que Dios le había dado. Después de descubrir el pozo de agua en el terreno baldío al que lo había llevado su burro, Antonio sintió que una nueva fuerza brotaba dentro de él. No era solo un pozo de agua, sino como una promesa, un milagro que Dios le había enviado en los momentos más oscuros de su vida. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza, aunque todavía no sabía con certeza qué sucedería después. Antonio no podía dejar de pensar en aquel pozo. Por primera vez en muchos meses, sintió que había encontrado algo valioso, un recurso que podría ayudar a su familia a superar este sufrimiento. Sabía que solo el agua podría salvar su tierra árida. Pero la verdad era que también comprendía que el pozo no podía ser el único milagro. Tenía que hacer algo para mejorar la tierra, para cultivar, para sacar a su familia del círculo vicioso de la pobreza y la desesperanza. A partir de ese día, Antonio trabajó sin descanso. Dedicó todo su tiempo a cavar alrededor del pozo, ampliando el área para poder plantar y mejorar el suelo. En las tardes, cuando los últimos rayos débiles del día se apagaban, Antonio sentía el sudor resbalar por su frente. Ayer había logrado despejar un nuevo pedazo de tierra, suficiente para probar con algunos cultivos básicos como patatas, zanahorias y calabazas. Cada semilla era una nueva esperanza, una chispa de fe. Aunque la tierra aún no estuviera completamente lista para el cultivo, el burro, aunque era un ser simple, se había convertido en un fiel compañero en este arduo trabajo. Todos los días ayudaba a Antonio a transportar agua del pozo a la zona de cultivo. Sin embargo, no siempre estaba fuerte. Había días en los que se sentía agotado tras una larga jornada, pero sus ojos bondadosos siempre miraban a Antonio como un recordatorio de que, por difícil que fuera la situación, nunca estaba solo. El burro se había convertido en una parte esencial de su vida, una fuente de motivación en estos tiempos oscuros. Un día, cuando Antonio terminó de preparar los baldes de agua para regar las plantas, el burro se acercó y dejó escapar un suave rebuzno, como si quisiera decir algo. Antonio levantó la cabeza, sorprendido. ¿Qué pasa, amigo mío?, preguntó mientras acariciaba su cuello. El burro se quedó quieto, con los ojos brillantes mirándolo. Parecía no solo estar cansado, sino también sentir un vínculo profundo con él. Antonio no pensó demasiado en ello, solo sonrió y continuó con su trabajo. Pero algo en ese momento lo hizo sentirse más fuerte. Sintió que, aunque a veces todo pareciera estar en su contra, siempre había algo valioso a lo que aferrarse. La fe, el esfuerzo y la amistad. En los días siguientes, el trabajo en la nueva tierra se volvió cada vez más emocionante. El agua del pozo hacía que la tierra se volviera más blanda y fértil. Antonio plantó aún más vegetales, y poco a poco las zanahorias empezaron a brotar. Las calabazas comenzaron a crecer verdes y vigorosas. Al verlas, sintió como si estuviera presenciando el regreso de la vida, algo nuevo y lleno de esperanza en un mundo que había sido demasiado árido. Cuando las hortalizas empezaron a crecer, Antonio decidió probar a cosechar algunas zanahorias. Con cuidado,
cavó la tierra y sus ojos brillaron al ver las primeras zanahorias asomarse. Eran pequeñas, pero tenían un significado inmenso para él. Su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Estos eran los primeros frutos de su esfuerzo incansable. Antonio no solo veía renacer su tierra, sino que también sentía su propio renacimiento. Sonrió y se sentó junto al huerto, sintiendo la suave brisa llevar consigo el aroma de la tierra húmeda. De la nueva vida, una mañana, cuando Antonio llevó a casa las primeras hortalizas, Teresa, su esposa, quedó tan sorprendida que no pudo pronunciar palabra al ver lo que él había traído. Zanahorias frescas y sabrosas, hojas de verduras de un verde intenso. Todo era el fruto de la cosecha que había logrado en la tierra a la que el burro lo había guiado. «¿Antonio? ¿Es real?», preguntó Teresa, incrédula, con los ojos húmedos de emoción. «Sí, Teresa. Con esto, ya no tendremos que preocuparnos por el hambre». Antonio sonrió, pero en su sonrisa había una profunda emoción. Teresa lo miró con lágrimas en los ojos. «Somos muy afortunados de tenernos el uno al otro, Antonio». «Gracias por todo». Antonio guardó silencio, mirando a su esposa y luego a la tierra detrás de la casa. Aunque el terreno aún parecía árido, sabía que este era solo el primer paso de un largo camino. Los primeros cultivos habían dado fruto, y él estaba convencido de que, con perseverancia, esfuerzo y fe en Dios, su familia tendría un futuro mejor. El burro estaba allí, como si también pudiera sentir la alegría de la familia de Antonio. Aunque no podía expresar gratitud con palabras, su presencia lo decía todo. No era solo un animal, sino una parte fundamental de su historia. Representaba la perseverancia, la amistad incondicional y la fe en los milagros que la vida puede ofrecer. Antonio levantó la vista al cielo y cerró los ojos por un instante de paz. Sintió su corazón aligerarse, sabiendo que el camino aún sería difícil, pero al menos había encontrado un nuevo rayo de esperanza. El burro que Antonio había rescatado no era solo un animal cualquiera. Poco a poco, se había convertido en una parte esencial de su vida diaria. Al principio, cuando lo encontró débil y agotado, Antonio pensó que solo le serviría como ayuda en las tareas más pesadas, desde acarrear agua hasta transportar objetos pesados. Sin embargo, nunca imaginó que ese burro, con su resistencia y su naturaleza dócil, se convertiría en su amigo más leal y en su mayor apoyo durante aquellos tiempos difíciles. Antonio recordaba bien el día en que llevó al burro a casa por primera vez. Fue una decisión que no tomó con certeza, pero con el tiempo comprendió que había cambiado su vida. El burro dejó de ser un animal abandonado y se convirtió en un compañero, un amigo en quien podía confiar, alguien a quien le contaba sus pensamientos sin preocuparse de que nadie lo juzgara. En las mañanas, antes de que el sol saliera, Antonio y su burro ya comenzaban la jornada. Aunque su cuerpo era delgado y frágil, el burro cargaba agua del pozo y transportaba los materiales necesarios para el cultivo. Antonio no solo le pedía ayuda, sino que también lo cuidaba con dedicación, le daba de comer. Curaba sus heridas y lo reconfortaba. Cada vez que veía al burro trabajando con esmero, su corazón se llenaba de alivio, pues sabía que, en esos tiempos difíciles, él era su único amigo verdadero. El burro nunca mostraba fatiga ni se rehusaba a cumplir con las tareas que Antonio le encomendaba. Día tras día, juntos subían la colina, traían agua, movían tierra y esparcían fertilizante en los cultivos. En la diligencia del burro, Antonio veía una fuerza invisible, una paciencia admirable. Jamás pedía nada a cambio ni se quejaba.
Trabajaba como si aquella fuera la única misión para la que había nacido. Y con el paso del tiempo, aquel burro se convirtió en el símbolo del sacrificio y la resistencia que Antonio tanto necesitaba. Antonio solía detenerse a menudo en medio de su trabajo para observar al burro, contemplando su diligencia, y en ocasiones se preguntaba si alguna fuerza misteriosa había dispuesto las cosas de esa manera. ¿Cómo podía haber un animal así en su vida, un ser que, con un simple acto de rescate, se había convertido en la fuente de sustento de su familia? Sí, el burro lo había salvado. Lo había ayudado a superar los tiempos difíciles y le había devuelto la esperanza. Una tarde, cuando Antonio y el burro regresaban de su trabajo, el cielo se tornó oscuro de repente. Las nubes negras se acumularon rápidamente y una fuerte lluvia comenzó a caer. Antonio alzó la vista, observó las gotas golpeando la tierra árida y sintió una profunda gratitud en su corazón. Se volvió hacia el burro y lo vio caminar a su lado, ni demasiado rápido ni demasiado lento, como si estuviera acostumbrado a todo lo que sucedía a su alrededor. «Burro, tenemos agua otra vez». «Gracias por estar conmigo», murmuró Antonio bajo la lluvia. Tal vez, si el burro pudiera entender, también percibiría la sinceridad de aquellas palabras que nacían desde lo más profundo de su corazón. El burro, con sus ojos brillantes, siguió avanzando, y Antonio supo en ese instante que su sacrificio era una parte esencial en la lucha de su familia por salir adelante. La relación entre ellos no era solo una cuestión de ayuda material, sino una verdadera amistad. Un vínculo forjado en la adversidad, una creencia en que, sin importar lo difícil que fuera la vida, siempre habría esperanza. No pasó mucho tiempo antes de que Antonio notara un cambio significativo en la tierra que el burro lo había ayudado a trabajar. Aunque el suelo aún estaba seco, cada gota de agua que el burro transportaba desde el pozo y cada carga de tierra que movían juntos contribuían a su fertilidad. Poco a poco, los primeros brotes comenzaron a emerger de la tierra, frágiles pero llenos de esperanza. La familia de Antonio podía vislumbrar un futuro, aún lejano, sí, pero al menos ahora podían soñar con una vida mejor. Día tras día, la vida de la familia de Antonio comenzó a cambiar. Ya no sentían el frío del hambre pesando sobre ellos, ni pasaban noches enteras sin dormir preocupados por el futuro. Aunque las dificultades persistían, Antonio comprendió que, con fe, paciencia y compañeros como el burro, cualquier obstáculo podía ser superado. «Saldremos adelante», se dijo a sí mismo, mirando hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer empezaban a despuntar. Con el tiempo, la transformación en la vida de la familia de Antonio no solo fue material, sino también espiritual. Desde estar al borde de la desesperación, comenzaron a encontrar esperanza en cada nuevo día. Ya no despertaban con el temor del hambre o la escasez. Gracias a la ayuda del burro y a la inquebrantable perseverancia de Antonio, la tierra que una vez estuvo abandonada se volvió fértil, brindándoles cosechas abundantes. Las hileras de hortalizas y árboles frutales comenzaron a crecer, y en su pequeño hogar, las comidas abundantes dejaron de ser un sueño lejano. Teresa, la esposa de Antonio, cuya salud había sido motivo de preocupación durante tanto tiempo, finalmente se recuperó. Ya no yacía débil en su vieja cama, sino que ahora sonreía con esperanza. Poco a poco, comenzó a ayudar a Antonio en el campo, cuidando los cultivos recién plantados. Ver aquella escena hizo que Antonio sintiera como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. La época difícil estaba quedando atrás, y una cálida ola de fe y esperanza envolvía ahora a su pequeña familia. En cuanto a los hijos de Antonio, Mateo y Sofía, ya no tienen que sufrir el hambre.
Las comidas completas ahora se han convertido en una rutina. Mateo ya no tiene que preocuparse por encontrar comida para toda la familia. Y Sofía, la pequeña que solía preguntarle a su madre, ¿qué vamos a comer hoy?, ahora se alegra simplemente al ver la mesa llena. Sus ojos reflejan una felicidad que no todos pueden experimentar en circunstancias de pobreza como estas. Antonio se sentó bajo un árbol, observando a su familia. Su corazón estaba lleno de gratitud. Su oración, aunque sencilla y llena de preocupación, había sido escuchada por Dios. Pero no solo a través de grandes milagros como la lluvia o el paso de la tormenta, sino también a través de pequeños detalles que tal vez él no había notado al principio. El burro, el animal que él había salvado, se había convertido en una fuente de motivación, un símbolo de paciencia y sacrificio que había guiado a su familia a superar las mayores dificultades. «Señor, gracias», susurró Antonio en su interior. «Gracias por darme un amigo tan especial. Gracias por ayudar a mi familia a superar los días más oscuros». Cada vez que miraba los ojos del burro, Antonio no podía evitar sentir un profundo vínculo. Aunque no era una criatura mágica ni sagrada, el burro representaba la salvación inesperada de su familia. Fue el burro quien ayudó a Antonio a descubrir la valiosa fuente de agua, lo que le permitió cultivar la tierra y hacerla prosperar. Fue el burro quien, con su andar lento pero constante, transportó agua, herramientas y todo lo necesario para la familia. De alguna manera, el burro era la manifestación de un milagro, una salvación que llegó de donde menos lo esperaban. Para Antonio, su familia había aprendido una lección importante en los momentos más difíciles, cuando todo parece estar perdido. La paciencia y la fe nunca son en vano. Las oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados, y a veces, los milagros solo requieren un poco de fe para ser reconocidos. El burro no solo había sido una ayuda material, sino también un amigo espiritual, una prueba viviente de que el sacrificio y la bondad pueden venir incluso de un animal. El burro ya no era un ser abandonado, sino una parte esencial de la vida de la familia de Antonio. No solo era un medio de transporte, sino un símbolo viviente del amor y la paciencia incondicional, tal como el amor que Dios tiene por la humanidad, un amor que no pide nada a cambio, que no pone condiciones, que simplemente da sin esperar recibir. Antonio pensaba en esto cada vez que se sentaba con su familia y veía a Teresa ocupada cuidando el huerto, a Mateo y Sofía jugando junto al fuego. En cada uno de esos momentos, comprendía que nada en la vida es insignificante y que la paciencia, aunque parezca pequeña como una semilla, puede florecer en grandes milagros. Ahora, al mirar el cielo nocturno, Antonio sabía que la vida de su familia había cambiado para siempre. Los días oscuros habían quedado atrás, y una nueva luz brillaba en sus vidas. Su familia no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a recuperar la alegría y la esperanza, no solo por lo que habían logrado, sino por la sinceridad de sus corazones y la paciencia inquebrantable que habían mantenido. Antonio y su familia habían encontrado fuerza en las cosas simples, en el sacrificio, en la paciencia y, sobre todo, en el amor incondicional que incluso un burro podía ofrecer. La historia de Antonio y su burro no es solo la historia de la vida difícil de una familia campesina pobre, sino también una narración llena de significados profundos sobre la fe, la paciencia, la compasión y los milagros de la vida. Antonio es el vivo ejemplo de una persona perseverante, alguien que no se rinde ante la adversidad. A pesar de vivir en condiciones difíciles, nunca perdió la esperanza. Siguió creyendo en Dios y se esforzó cada día para salvar a su familia. Cuando la tierra se volvió estéril, cuando las cosechas fracasaron y el hambre acechaba,
Antonio no se detuvo. No eligió rendirse ni dejar su destino al azar, sino que siempre buscó una forma de cambiar la situación. La paciencia de Antonio se manifestó con mayor claridad en su constante oración y esfuerzo, sin importar cuán dura fuera la vida. Finalmente, su perseverancia fue recompensada con un descubrimiento inesperado, un pozo de agua en el terreno al que su burro lo había conducido. Esto resalta que, en la vida, hay momentos en los que parece que toda esperanza está perdida, pero si seguimos adelante, las oportunidades siempre estarán ahí. A pesar de que tanto él como su familia sufrían hambre y sed, Antonio no tuvo corazón para abandonar al burro débil. Decidir llevarlo a casa fue una prueba de su bondad y generosidad. En la sociedad actual, muchas personas están dispuestas a dar la espalda a quienes necesitan ayuda por miedo a no tener suficiente para sí mismos. Pero Antonio no era así. Él estaba dispuesto a compartir, aunque tuviera muy poco. Este acto de compasión tuvo un resultado inesperado. El burro se convirtió en un compañero fiel, ayudando a Antonio en su trabajo, y lo más importante, fue quien lo llevó hasta el pozo de agua, la nueva fuente de vida para su familia. Esto demuestra que, cuando ayudamos a alguien de manera desinteresada, la vida nos recompensa de maneras que nunca imaginamos. En la vida, muchas veces esperamos un gran milagro que cambie nuestro destino, pero en ocasiones, los milagros vienen de cosas sencillas y cotidianas. El pozo que Antonio encontró no fue un evento sobrenatural, sino el fruto de su perseverancia, bondad y la suerte que él mismo atrajo con sus buenas acciones. La historia nos enseña que, en ocasiones, la solución a los problemas no está lejos, sino justo a nuestro alrededor. Lo importante es estar dispuestos a ver y aprovechar esas oportunidades. Si Antonio no hubiera sido perseverante, si no hubiera salvado al burro, quizá nunca habría descubierto el pozo. Aunque la historia se centra en el viaje de Antonio, la familia sigue siendo un pilar fundamental. Teresa, su esposa, aunque enferma, siempre fue su apoyo emocional. Mateo, el hijo mayor, se opuso a la decisión de adoptar al burro, pero solo porque se preocupaba por la familia. Sofía, la hija menor, representa la inocencia y la esperanza. A pesar de su pobreza, la familia de Antonio siempre permaneció unida. Juntos soportaron el sufrimiento, compartieron el dolor y, al final, celebraron la alegría del cambio en sus vidas. Esta es una valiosa lección sobre el amor familiar, el cual permite a las personas superar cualquier desafío. A lo largo de la historia, Antonio nunca dejó de orar. Creía en Dios y esperaba que Él ayudara a su familia. Al principio, parecía que sus plegarias no eran escuchadas, pero al final, la ayuda llegó de una manera completamente inesperada. Esto muestra que la fe no es solo esperar un milagro, sino también actuar. Antonio no solo rezó, sino que también trabajó sin descanso, buscando la manera de superar las dificultades. La verdadera fe no es solo creer en lo milagroso, sino también creer en uno mismo y en las cosas buenas que hacemos cada día. Cuando encontró el pozo de agua, Antonio no solo se alegró porque su familia podía seguir viviendo, sino que también expresó una profunda gratitud a Dios, al burro y a su propia perseverancia. La gratitud es una virtud importante que nos ayuda a valorar lo que tenemos y a esforzarnos continuamente por conservarlo. Muchas personas en la vida suelen fijarse solo en lo que no tienen y olvidan las cosas valiosas que existen a su alrededor. Antonio nos enseñó que, en lugar de quejarnos del destino, debemos agradecer por las pequeñas cosas y convertirlas en motivación para seguir adelante. La historia de Antonio y su burro es una lección profunda sobre la vida. Nos enseña sobre la paciencia, la bondad,
la fuerza de la fe y el valor de la gratitud. A través de la imagen de un campesino pobre pero perseverante y bondadoso, la historia nos muestra que en la vida, nada es completamente desesperanzador. Mientras no nos rindamos, sigamos esforzándonos y mantengamos viva la fe, por difícil que sea la situación. Los milagros pueden suceder. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.